Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos. Vamos a entrar de lleno a lo que es nuestro tema, que vendría siendo la segunda parte del estudio de hace 8 días. Pues así Dios lo puso en mi corazón. Y, y aunque Dios lo puso en mi corazón y estoy seguro de que este tema es muy necesario, no me había dado cuenta hasta qué punto. Pero, y digo por llamadas o por lo que ha producido en las personas. Entonces, pues yo quiero que continuemos con nuestro segundo tema, dar continuación al tema que comenzamos hace 8 días, pero quiero que le pidamos a Dios que bendiga la palabra, las ideas, los pensamientos que el día de hoy vamos a estar dando. Padre, gracias, infinitas gracias, Dios, por la oportunidad de estar aquí contigo, con mis hermanos. Bendícenos, bendice la palabra, las ideas, y tú que conoces a todas las personas, da ejemplos para que pueda bendecir las vidas de cada uno. Amén. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde la ciudad de Puebla, capital, a través del canal de Remanente 77. Una disculpa, me voy de frente y no he saludado a todos los que están en línea en estos momentos, sintonizando como cada 8 días. Gracias a Dios, creo que las fallas han sido ya muy mínimas, ya no tenemos tantos problemas para transmitir. Y bueno, pues qué bendición que estas palabras puedan llegar a muchos hogares en donde quiera que estén. Entonces estamos en esta ocasión visitando a nuestros hermanos aquí en Puebla. Y bueno, pues como siempre, sin importar el lugar, creo que Dios es grande y Dios está en todas partes, y Dios el día de hoy nos va a bendecir. Fíjense que, como decía hace unos momentos, Dios puso en mi corazón hablar acerca del tema que comencé hace 8 días. Yo sé, fíjense que hay personas que no pueden tolerar este mensaje, estos mensajes que he estado dando, porque da la impresión, aunque no es así, que yo estoy en contra de leer la Biblia, de orar, de ir a los hospitales o cosas así, pero no es así realmente. Más bien los remito a las Escrituras. Y pueden ustedes recordar cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y se dirigió a los fariseos. Ellos eran personas que estaban llenos de obras, y obras que Dios había pedido, porque si ustedes me preguntan quién es el que pide que oremos, yo diría y respondería que es Dios. Entonces los fariseos, ¿por qué estaban mal al orar? Porque Dios los reprobó y les dijo: ustedes aman el orar. Si ustedes fueron juiciosos o se dieron un tiempo por lo menos para meditar un poco en el mensaje de 8 días, o revisar otros textos más, o los mismos que les compartí, te das cuenta que Dios tiene una pelea y una batalla con el ser humano, no de ahorita. Hoy se ha acentuado más, pero la batalla de Dios con el ser humano es desde siempre, diría yo. Desde siempre es gente inclinada a sacrificios. Voy a aplicarlo a nuestros tiempos para que me entiendan: hacer misericordia, a evangelizar, a la escuelita dominical, y en ello descansar y decir: esto es lo correcto delante de Dios, y eso es una media verdad. Por eso, al oír esto, algunos dicen: no, este hombre está pero mal, ¿no? Ustedes se acuerdan que el problema con Caín cumplió, Caín ofreció sacrificio también. El problema con el ser humano no es que le ofrezca algo a Dios en cuestión, repito, de orar, de leer, de hacer muchas obras, ayunos y rituales, sino el problema es el desenfoque que tiene.
El problema es que idealizan estas obras y las convierten como un ancla para en ellas vivir y no se dan cuenta de que no es precisamente eso la voluntad de Dios. Alguien dirá, y desde ahorita lo aclaro, y necesito aclararlo porque sí me han reclamado personas, usted dice que no hay que orar. Híjole, o sea, usted dice que no hay que leer la Biblia. ¿Qué caramba hacemos ahorita leyendo la Biblia? ¿O qué hicimos unos momentos que hasta me pasé demasiado al estar delante de Dios? Estuvimos, a través de cantos, estuvimos orando a Dios. O sea, estoy de acuerdo con ello. De hecho, a lo mejor no es tan correcto decirlo desde este lugar, pero un servidor está en favor de predicar, de ayudar a la gente. El hogar de ustedes ha sido un hogar que ha recibido a decenas de personas, sin importar mi privacidad, y en un testimonio en algún momento les dije que hasta un delincuente, sin saberlo yo, pues yo no lo sabía, metí ya después que estaba en la cárcel, ¿verdad? El hombre yo quise ayudarlo, drogadicto y así, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con todo eso, o sea, y aunque explique esto, yo sé que hay gente que va a distorsionar las cosas, lo que estoy explicando, pero vuelvo a repetir, yo quiero, y ojalá, y es mi oración, poder arrancar de la mente de las personas que no es precisamente la voluntad de Dios hacer obras de misericordia, evangelizar, veladas y etcétera, lo que ahorita vamos a estar estudiando, que les voy a dar otra perspectiva bíblica. Diría de este modo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y en cuestión de prioridades, sí, nos vamos a dar cuenta cómo el evangelio de Cristo es más sencillo y va más enfocado a nuestra vida, a lo que somos, no a lo que hacemos en cuestión de, quiero llamarle así, en su debido contexto, en cuanto a ritos, le voy a llamar así, por cuestión de conveniencia, por lo que voy a explicar. ¿A qué le voy a llamar ritos? A hacer misericordia. ¿A qué le voy a llamar ritos? A evangelizar. ¿A qué le voy a llamar ritos? A ser maestra de escuela dominical. ¿A qué le voy a llamar ritos? A asistir el domingo al culto. Y ahorita lo vamos a estar explicando. Y les vuelvo a repetir, yo sé que esto va a molestar a personas, en serio que les va a molestar, pero fíjense que hace días les dije algo, un servidor tiene un panorama muy diferente al de ustedes, en el sentido de tratar con gente y con conductas y con el desenfoque que hay en las personas al venir y acercarse a las cosas de Dios. Confunden las cosas de Dios, ¿sí? Entonces yo quiero dar claridad bíblica. Ustedes a lo mejor no me entienden, pero ¿qué piensas de una persona que en su congregación o en la congregación le pidieron o se dieron las circunstancias para que fuera a cuidar a un enfermo que no es su familiar? Fue a cuidarlo hasta las 2 de la mañana y el día que le dijeron, posterior a eso, le dijeron, ve a cuidar a tu familiar, dijo, pero que no me toque en la noche, pero que no me toque este día. Y te pones a pensar, ok, pero tú te dices cristiano, tú vas a tu congregación y no faltas. Este testimonio que di es uno de miles y de cientos de testimonios del desenfoque de las personas. Y la verdad es que a veces, y quizás yo también debo de ser humilde, a veces los predicadores en algún momento, yo me refiero en algún momento, en otro momento de mi vida, hacemos énfasis en que la gente predique y es que la gente tiene que predicar, que la gente ore y es que la gente tiene que orar. El problema no son estos conceptos, que la gente ayude a los demás, el problema no es esto, el problema es cómo el ser humano siempre se va o se abraza. Hace 8 días, y Dios lo puso así en mi corazón, se enamoran, así lo digo, del rito, del estar en la iglesia. Se enamoran de el predicar, están enamorados por predicar, te lo digo en serio. Y es ahí donde he visto se malentiende el llamado de Dios. Dije, tengo un panorama diferente a ustedes porque no es igual que tú vengas y tengas un año acá o 2 o 3 a tener toda una vida, pues llevo ya casi 30 años.
en donde he visto a decenas y decenas de personas, no a manera de crítica, si no es un panorama que me ha rodeado y es difícil no darse cuenta del error, del tremendo error en el que corre la gente, ¿sí? En el que cae la gente. Hoy voy a hablar de ese desenfoque. Y bueno, aclarando que lo que estoy explicando, digo, no sé por qué tengo que estar explicando, pero pienso que hay gente que le incomoda que yo diga estas cosas, que le incomoda que yo diga que el servir a Dios no es hacer obras de misericordia, se espanta, les da terror. Que yo les diga que el servir a Dios no es evangelizar ni salir a las calles, no es alabar a Dios ni participar en la alabanza, no son veladas, eso no es servir a Dios, queridos, realmente. Hay algo, y si tú te enfocas de acuerdo a lo que dice la Escritura, vas a ser muy bendecido. Y si alguien pues va a criticar, mejor escuche todo el mensaje y a qué me refiero y revise la Escritura, pues la batalla de Cristo aquí en la tierra fue esa, con el desenfoque de la religión, con aquellos que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, yo estoy tratando y hablando en esa línea que habló Cristo. Él reprobó a los que recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, ¿sí? Entonces lo que estaba diciendo es, o criticando a los que predicaban, criticando a los que oraban, criticando a los que ayunaban, criticando a los que diezmaban. Queridos, en ese contexto estoy haciendo esto el día de hoy también. Espero que Dios nos dé gracia, que nos ilumine. Dios puso esto en mi mente. ¿Qué es ser cristiano? ¿Cómo es una vida cristiana? ¿Cómo debe de ser? Bueno, yo creo, no yo creo, sino así la Biblia nos lo marca. El cristianismo y el llamado va enfocado a ser un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen estudiante, un buen obrero, un buen vecino, un buen trabajador, ¿sí? Quiero traer luz de parte de Dios aquí en su palabra y quiero que revisemos varios textos que van a ser como la otra parte, lo que a veces no nos damos cuenta o la gente no se da cuenta y se abraza de los rituales y pierde de vista el enfoque bíblico. Vamos a abrir la escritura en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Y a la vez, ahí en la pantalla del canal Remanente 77 va a aparecer una tabla comparativa que también tengo una yo acá y aparte aquí localmente hay una cartulina grande en donde vamos a estar haciendo ese comparativo del error con la verdad. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8. Y si quieren desde el versículo 7 leemos. Dice así: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Escogí varios versículos, queridos hermanos y amigos, para poder clarificar, dejar en claro qué es ser cristiano o a qué nos llama Dios, porque mucha gente ha confundido a los que no conocen nada de la palabra de Dios. Muchos lo han confundido. ¿Por qué digo los han confundido? Porque ellos piensan que el ser cristiano no tiene mucho que ver con lo que eres como persona, como individuo, lo cual no dice la Escritura. O sea, como individuo en tus relaciones sociales, en tu diario vivir. O sea, el cristianismo no tiene que ver con eso. Tiene más que ver con lo que haces dentro del recinto religioso. El buscar a Dios tiene más que ver ahí con lo que haces ahí.
Y ahí algunos, en el caso de los católicos, es media hora, 1 hora. Aquí son 2 horas. Entonces reducimos la demanda de Dios, por así decirlo, y las peticiones de Dios a un espacio y momento. O sea, ¿quieres servir a Dios? Espérate al domingo. ¿A qué horas? De 11 a 2, de 12 a 1. Así hemos confundido a la sociedad. ¿Quieres servir a Dios? En la plaza, aguanta. Cuando salgas del trabajo, fíjate, cuando salgas de tu trabajo, entonces vas a la plaza, agarras un megáfono, te reúnes con 2 o 3 que sirven a Dios y empiezan a predicar la palabra. Y la gente que no conoce nada de Biblia, muchos de ellos piensan que eso es Dios y lo desasocian en su mente, porque los religiosos así lo han hecho. O sea, han desasociado nuestro diario vivir de el servir a Dios. Así lo han hecho. Lo han hecho así al punto de que el ejemplo que te puse al inicio es verdadero, es totalmente cierto y es reciente, que si en la religión o alguno de mis hermanitos en Cristo, o de ahí de donde me congrego, y ahí piden, hermanos, ¿quién puede ir a cuidar al enfermo? Yo. Y hasta la 1 de la mañana va a cuidar al enfermo, porque lo que pasa, lo que es servir a Dios, es solo lo que proviene del recinto religioso, del pastor, del predicador, de los hermanos, etcétera. Y lo que tú eres fuera de esto, no importa, no significa nada. Así se ha confundido a las personas al punto, y lo dije en un día, que en una ocasión estaba invitando a una persona a buscar a Dios. Su respuesta fue sencilla y dijo, no estoy preparado para los ayunos. O sea, confunden a Dios con ayunos. O sea, y el ayuno es una expresión de la necesidad nuestra de Dios, pero no es el cristianismo, queridos. Eso no es el cristianismo. Yo he visto, y la verdad a veces erróneamente, a veces hay quien piensa y dice, voy a dar características de un cristiano. El cristiano tiene fuego de Dios. El cristiano predica. A veces, y yo en algún momento cometí ese error, en cuestión de decir, es que un buen cristiano predica, un buen cristiano está parado en los hospitales, pero perdemos de vista que en realidad no es esa la esencia. El predicar vendría a ser un efecto y no una causa. El darle de comer o hacer misericordia ya debería de ser un efecto y no una causa, ¿sí? La causa debiera de ser, soy una persona que ama a Dios, que ama a su familia, que ama a sus hijos, que busca ser una persona recta con los demás, que es piadosa. Ahorita voy a andar más en eso. Y derivado de eso, sin descuidar esto primero, lo que soy, mi integridad, mi persona, mis relaciones con mis prójimos, voy a hacer misericordia. Grábense una cosa. Yo quiero que salgamos de este lugar diciendo, no diciendo así, ya servimos a Dios, vámonos. No, esperen tantito. Saliendo de este lugar, ustedes tienen que pensar de esta manera y decir, hermano, este culto se terminó. Ahora me dirijo a servir a Dios. Algunos dirán, no, espérate, hermano, ya vinimos a servir a Dios, no trajimos aquí los folletitos para aquí la congregación, ya barrimos aquí, levantamos la bocina. O sea, ¿a dónde vas? ¿Cómo? Te confundes, ¿no? ¿Sales y dices que vas a servir a Dios? No, nosotros desde ayer nos preparamos para servir a Dios, porque le llaman servir a Dios estar aquí media hora. ¿Eso es servir a Dios? Pues voy a arrancar eso y espero sea de raíz. Lo voy a arrancar de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, porque la Biblia no tiene ese enfoque, queridos. Nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Nosotros equivocamos el camino y al rato nos terminamos siendo adoradores no de Dios. Somos como los fariseos, aman el orar. Fíjate la queja de Dios, aman el orar. No sé si tomaste un espacio para leer eso, pero lo dice la Escritura. Ellos amaban la oración. Pero dije hace 8 días, no es igual amar la oración a amar a Dios. ¿Hay quien ama la oración? Sí. Queridos, quiero quitar una confusión que en otro tiempo yo tuve también hace muchos años. La confusión es que cuando escuchamos esos términos de servir a Dios, ahorita vamos a poner una tabla comparativa, o quizás ya está, brother, está bien, ya tienen una tabla comparativa ahí enfrente, y qué bueno que ya la pusiste, brother, para que vayamos entendiendo. Siempre escúchenlo, decimos,
es que servir a Dios, o las madres religiosas, yo quiero que mi hijo le sirva a Dios. ¿Y sabes qué tiene en la mente? No tiene en la mente que aprenda a trapear o agarrar la pala y quitar la tierra que estorba enfrente en el patio. La madre dice, yo quiero que mi hijo sirva a Dios. Y se lo imagina saliendo de un instituto. Yo quiero que mi hijo sirva a Dios, y se lo imagina cantando la alabanza. Dice, mira, mi hijo, tú vas a servir a Dios. Tú vas a servir a Dios. ¿Sí? Llegó el momento en que yo, y también vi a otras personas, pensé que ese término, servir a Dios, simplemente se aplicaba a, por ejemplo, pues es que yo quiero que mi hijo sirva a Dios, pues va a ser pastor, ¿no? Que mi hijo sirva a Dios, que sea médico, que los médicos le sirven mucho a Dios. He conocido un montón de médicos impíos. A la primera de cambios se van a servir al mundo, a la riqueza. Sí. Pero no es el asunto ese. Fíjense, razonen, hermanos. Amigos, todos los que me estén escuchando, no se enojen conmigo, no me vean como si fuera yo un predicador que está en contra de la... Yo cuando una persona le pregunto, ¿cómo estás? No, hermano, le he predicado a este, le he predicado al otro, voy aquí, voy allá. Entendemos al revés las cosas, pero realmente, queridos, cuánto anhelo que podamos quitar de nuestra mente esos términos. Y como en la tabla comparativa que tenemos ahí en pantalla, y los que están aquí está enfrente. Yo hice esta tabla para poder sacar de ese desenfoque a cada persona y explicar que el servir a Dios no es aquí. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Si servir a Dios, porque así le llamamos servir a Dios, es venir y levantar la bocina, poner cortinas, o el momento en que voy a predicar en la calle, yo pregunto, si eso es servir a Dios, estar fuera del hospital esperando a una persona que no tiene que comer, que Dios sabe que yo le he dado de comer al desvalido, creo en eso. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos a que la esposa o el esposo escuche o aparte un tiempo para estar ahí con sus hijos o para jugar con sus hijos? Pregunto, ¿qué nombre le pondríamos? Bueno, yo por eso hice esta tabla comparativa, porque es así como vive mucha gente, la mayor parte de gente religiosa. La mayor parte de gente religiosa le llama servir a Dios. Pongan sus ojos ahí en la tabla comparativa. La mayor parte de gente religiosa le llama servir a Dios a todo lo que se hace en el recinto religioso, válganme la expresión. Ahí en la tabla comparativa encontramos un término famosísimo, ¿no? Que está en boca de muchas personas, le llaman la obra de Dios. ¿Sí? Ahí en la tabla comparativa. La obra de Dios, el servicio a Dios. ¿Sí? Esto es un asunto de confusión, lo dije hace 8 días, al punto que cuando tú a una persona le pides que se retire por alguna razón de servir en alguna de estas cosas, parece que el mundo se le acaba. Se acabó el mundo. O sea, ya no voy a evangelizar, ya no voy a los hospitales, porque, queridos, a eso le llaman la obra de Dios, el servicio a Dios. Ya lo expliqué, la madre o todos aquellos que dicen, ¿no vas a servir a Dios? Claro, claro, queridos, que el estar aquí es tan necesario, el llegar temprano, el ver qué pasa aquí en la congregación de 11 a 1 es importante, pero queridos, no es menos importante que echarle pasote a los frijoles si así le gustan al esposo. Desde aquí yo quiero empezar a marcar la ruta que voy a tomar. ¿Saben cuánto ha bendecido Dios mi vida? Lo digo con humildad. ¿Saben cuánto ha bendecido Dios mi vida al entender que la obra de Dios es ponerle pasote a los frijoles, señora? Y es aquí lo difícil. Pero Dios rompa
conceptos, términos, y la gente ahora pueda deleitarse y pueda priorizar y pueda darse cuenta realmente de en qué consiste el llamado de Dios y el ser cristiano. Y por favor, quítense de la mente, porque en algún momento, y hablo de muchísimos años hacia atrás, yo le hubiera podido llamar el servir a Dios al momento a nada más a las 2 horas, y ya cuando salimos, pues ya nos vamos. Y ya, pero de hoy en noche venimos a servir a Dios. O si nos reunimos el martes a la reunión de oración, digo que aquí no hay reuniones martes, pero bueno, a la reunión de oración, ¿vamos a dónde? A servir a Dios. Oye, servir a Dios. Queridos, bueno, es una forma de servicio. No estoy tratando y no vamos ahorita a debatir. A ver, hermano, entonces no es servir a Dios acomodar la bocina. Si ustedes tienen ese pensamiento, no me están entendiendo nada. Yo no quiero pelear con el asunto de que si se debe o no ayunar, si se debe o no orar. Por eso dije que el término lo voy a utilizar por conveniencia. Voy a llamar religioso, ritos religiosos, al que hace obras de misericordia, al que evangeliza, al que se reúne el martes, miércoles, jueves, viernes y todos los días en sus reuniones, pero pierde de vista lo que vamos a explicar ahorita. Te voy a llamar religioso, permíteme, y lo hago con amor, para que te enfoques, para que entiendas, y después de esto, en cada lugar donde estás, digas: hermana, Dios le bendiga. ¿A dónde vas? Voy a servir a Dios. ¿Por qué? Porque ya son las 3 y mi esposo me está esperando. Y ya tengo la comida, pero ahorita voy a sentarme a estar con él, a disfrutar ese momento. ¿Sí? A lo mejor hasta algunos de los que estás aquí se te hace difícil entender que eso se llama servir a Dios, pero lo voy a respaldar con la escritura. Sí. Y no es que, hermanos, de hecho vamos a tener una plática en donde, ¿cómo evangelizar? Yo quiero que evangelicemos también. Tenemos mucho trabajo, ya, tenemos mucho trabajo, por eso quizás ahorita a lo mejor no les digo hagan algún folleto, porque es mucho el trabajo que tenemos, los hermanos lo saben, muchísimo, pues para que queremos más, ¿verdad? Bueno, en ese contexto, pero yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que si alguien tiene el sentir, se vaya para allá al hospital. Pero he encontrado personas que le rinden culto, escúchalo, culto, honor a su rito. Se enamoran, están enamorados de ir los domingos por la tarde al hospital. Llegan, preparan las tortas y todo eso, y están bien desenfocados en otras áreas de sus vidas, carentes y a veces hasta llenos de impiedades, pero abrazan el rito. Les puse el ejemplo de una persona que se fue cierto. Esa persona estaba acostumbrada a orar mucho tiempo, pero estaba bien impío. O sea, ¿tú qué le dices a una persona que ora toda la semana? Toda la semana. Pero miente, dice groserías, o está en cosas que no son correctas. Y yo le dije: deja de orar. O sea, pues está enamorado del rito. Aunque no tenga nada que decir, realmente. El evangelio, queridos, la vida cristiana, Dios la pone muy sencilla, muy sencillo de entender. Vamos a dirigir nuestra mirada a la imagen que tenemos delante. Yo tengo una, aquí localmente hay otra, y en pantalla hay otra. Del lado izquierdo, ahí en la pantalla, tenemos estos términos. La obra de Dios. Repito, cuando pensamos en la obra de Dios, pensamos en hacer obras de misericordia y servicio a Dios, ¿cierto? No, sí entienden esos términos, ¿no? Nunca los asociamos a otras cosas. De hecho, por eso está la tabla comparativa, porque ahora vemos la otra parte. Ahorita vamos a ir, comenzamos con los títulos: la obra de Dios y el servicio a Dios, en la parte izquierda mía. Parte derecha dice lo que no es obra de Dios, porque es que no le llamamos obra de Dios. La gente no le llama la obra de Dios abrazar a su esposa y decirle: te quiero mucho. Abrazar a los hijos y darles un besote. Eso no es la obra de Dios. ¿Sí me entienden? Y la Biblia asocia más el cristianismo a lo que eres partiendo de la familia. ¿Sí? La asocia más a eso que a los rituales. Pero nos hemos equivocado. Algunos podemos decir que en algún momento equivocamos el camino. ¿Sí?
y nos abrazamos, ¿verdad? Nos abrazamos. Aún el que es verdadero cristiano no lo hace con impiedad, pero corre con la equivocación. Quiero ser específico. Porque sí hay personas que sinceramente están predicando 3, 4 días a la semana o más y se están olvidando de muchas cosas que sí tienen que ver con la piedad. La doctrina de Dios es conforme a la piedad y la piedad tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros inmediatos y conocidos. Sí, pero esta mala manera, esta manera de comprender las cosas, mala por cierto, ha llevado a una equivocación tremenda y a que haya tantas y tantas y tantas religiones, ¿sí? Desenfocados. Dice en la otra parte, el otro título es: lo que no es obra de Dios, pero es bueno, no es tan espiritual. Voy a hacer este comparativo y yo sé, y mi deseo es que tenga cada quien un equilibrio entre lo que dice Dios, ¿sí? Verdaderamente, entre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y en qué tiempo y forma. Me refiero es que estoy de acuerdo con predicar, pero estoy en desacuerdo con el enamoramiento que tienen muchos hacia las obras. Y lo que Dios pone en mi corazón es trabajar con los términos. O sea, voy a invertir los términos ocupando el título de la hilera contraria. ¿Sí? Voy a hablarles, hermanos, pues estoy simulando, de la obra de Dios, hermanos, y del servicio a Dios. La obra de Dios, hermanos, necesita gente que esté allí. El servicio a Dios es necesario. ¿Quién quiere servir a Dios? Yo. Ok. Primer término o primera demanda, por así decir, o concepto respecto del título La obra de Dios y el servicio a Dios, estoy invirtiendo. ¿Sí? Es esforzarte para hacer una comida digna. No, hermano, usted está bromeando. Eso no es la obra de Dios, ni el servicio a Dios. Eso, pues, puede ser bueno, pero no es la obra de Dios. Queridos, quien no entiende así las cosas nunca va a disfrutar a Dios. Una mujer nunca, o un hombre nunca va a disfrutar a Dios en otras cosas. No va a disfrutar a Dios en esforzarse por hacer una comida digna, porque eso no es la obra de Dios. Eso no es servir a Dios, escúchalo. Y está llena la mente de muchas personas. Esto no lo entienden así. Al punto de que si una persona tiene la disyuntiva entre ir a predicar, pero en ese momento tiene que quedarse a hacerle que comer al esposo, se queda como que no, es que yo quiero estar allá sirviendo a Dios y mi esposo me impide servir a Dios, y es que esto no es servir a Dios. Error, porque un servidor ha hallado un deleite tremendo, como ya lo dije, en poder estar con mis hijos y entender ahí que sirvo a Dios y en cosas muy comunes, pero que tienen que ver, miren, el cristianismo tiene que ver con la maquila, con tus relaciones con el vecino, tiene que ver con tu trabajo, la forma en que trabajas, ¿ok? Los horarios de trabajo en Tehuacán son diferentes que acá en Puebla, pero en Tehuacán, por ejemplo, la gente entra a las 9 de la mañana y sale de 2 a 4 a comer y luego por ahí 7, 8 de la noche. Si eres hijo, tendrías que salir y decirle: mami, ya me voy a servir a Dios. ¿Verdad que no lo decimos? Ya me voy a trabajar y que Dios me cuide. Pero no le llamamos servicio a Dios. Y por eso nos abrazamos tanto, tanto, tanto de los rituales y llegamos a cometer errores, muchísimos errores, al punto de que perdemos a veces, pueden perder familia, y deja de que pierdas la familia, te desenfocas tremendamente y eres esclavo de obras. Dices que sirves a Dios por gracia, pero ya eres una persona que estás en obras, 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 obras. ¿Por qué? Porque confundes los términos. ¿Sí? Sigo en mi confusión, sigo. La obra de Dios, el servicio a Dios, salir a pasear con la familia. En algún momento hemos escuchado personas que pueden inclusive llegar, si una familia, bajo las condiciones en que
ya han predicado y están con una conciencia limpia, que han dado testimonio de Cristo y pueden salir a tomar un paseo o unas vacaciones. Pueden llamarse los acomodados, los que piensan en sí mismos, los que no están haciendo la obra de Dios, los que no están extendiendo la obra de Dios, ¿sí? Entonces, salir a pasear con la familia, la obra de Dios, servicio a Dios, eso no es la obra de Dios y eso no es servir a Dios. Aclaro, estoy tomando el concepto que tiene la gente. Varios creo que me van a estar entendiendo. Voy a seguir haciendo este comparativo y ahorita me voy a remitir a la Escritura para que nos fundamentemos allí. Uno de mis deseos es que cada persona tenga un deleite, no en si usted canta la alabanza, mujer o jovencito. Si usted canta la alabanza, no en que tengas deleite en cantar las alabanzas. Cantaste bien, qué bonito. Pero que tengas un deleite en poder decir, voy a honrar a mi Padre. Y Cristo me ve cuando me esfuerzo en estudiar mejor, en investigar. Tú me ves, Cristo, te amo. Es para ti, mi Señor. Bueno, eso no lo hace ni lo enseñamos a veces. Porque siempre repito, podemos, y les he puesto muchos ejemplos de aquella madre que veía ahora a su hijo era un pingo, discúlpenme la expresión porque lo conocíamos, pero oraba y cantaba y la madre engañada, porque pues, por los conceptos, claro, dice la mamá y le decía a su otro hijo, el menor, ¿ya ves? Tú no buscas a Dios, Él mira cómo canta, Él mira cómo se concentra. Entonces el hijo sí le dijo en su cara, sí, pero ¿a qué hora se levanta? Mira lo que hace, mira cómo es. Queridos, el tiempo se nos va a acabar y escúchenlo bien, lo vamos a contar. Ahorita son acá las 12, la 1. Vamos a ese reloj, hermanos, ¿no? Otra vez, hermanos, me están confundiendo ustedes aquí. ¿A qué hora son? Bueno, es la 1 de la tarde. Estamos a punto de terminar nuestra reunión en donde alabamos a Dios. Hermanos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver. ¿Qué sigue? Estamos a punto de terminar la reunión. ¿Qué sigue? No me están entendiendo nada, creo, hermanos. ¿Vamos a dónde? Sí. Qué bueno. Yo pensé que Tehuacán eran más penosas y Chayotú. Ustedes son bien penosos. Bueno, que casi no son poblanos, ¿no? Vamos a servir a Dios. Yo sé que a algunos de ustedes les cuesta trabajo esto. No, si yo vine a servir a Dios. Desde ayer pinté los dibujitos, Pascualita Dominicana. Porque estoy sirviendo a Dios. Ay, queridos. Pero ¿sabes quién hace eso? La religión. Los conceptos incorrectos, torcidos, y con humildad les digo que en algún momento sí, parte de esto, lo confieso, parte de esto había en mi mente, pero gracias a Dios que cuando te apegas a la palabra y dices, aquí la palabra te alinea, ¿verdad? Entonces seguimos hablando de la obra de Dios. Simulé hace rato un llamado y dije, hermanos, ¿quién quiere servir en la obra de Dios y quiere servir a Dios? Alguno levantó la mano y dijo, yo, hermano, ok. Lo que hay que hacer es esforzarse para hacer una comida digna. Salir a pasear con la familia. Ay, hermano, si yo quiero gritar en las calles, si yo quiero hacer folletos, yo pensé que eso era la obra de Dios. Bueno, aclaro, en el contexto que Dios la ha puesto en mi corazón y que lo estoy explicando, no quiero llamarlo así porque tampoco la Escritura como tal así lo llama. Hemos hecho una separación que Dios no hace. Hemos dividido la vivencia cristiana y Dios no divide en esta manera. Nunca lo ha hecho Dios. Tan cierto es que cuando hace 8 días que comencé a dar este estudio, recordamos a Cristo. Cristo lo que hizo 30 años antes de sus 3 años de ministerio, que vivió 33 años, 30 años antes hizo lo que todos hacemos. El lunes, por así decirlo, hubiera sido contemporáneo nuestro, nos lo hubiéramos encontrado en la parada tomando el camión. Entonces, sí, si hubiera habido 30 años.
30 años trabajando, 30 años haciendo lo ordinario, sus deberes normales, ¿verdad? ¿Quién nos ha enseñado? ¿Por qué aceptamos como verdad que el servicio a Dios solamente es en lo que haces en la congregación y lo que emana de la boca del pastor, en donde él dice, vayan acá, vayan allá, vaya, esto es la obra de Dios, y quien no lo haga es un indolente? Ese término que muchos lo han acuñado, indolente. Para mí es una mujer indolente la que no piensa bien en hacer una comida muy nutrida, la mejor para sus hijos. ¿Sí? El día de hoy no voy a tomar el texto que tanto he enseñado, que es ahí en Proverbios de la mujer virtuosa, pero se los he enseñado un montón, quizás lo recuerde un poquito, pero bueno. Seguimos. La obra de Dios, el servicio a Dios, ahí donde está el fuego del Espíritu Santo. Ahí donde Dios se manifiesta, dice la gente. Ahí donde el fuego cae. ¿Dónde cae? Buscar un buen empleo para suplir las necesidades. Sigo equivocado, ¿eh? Sigo equivocado para con los conceptos de otras personas. Seguimos haciendo este llamado, ser un buen estudiante esforzado. Aquellos que les gusta mucho que servir aquí, que servir allá, que esto, que otro, y ni siquiera le dan importancia a que Dios ve, querido, y toma y mira con tanto. Les digo una cosa, si quieren ser exagerados, tómenme como quiera, pero es mi vivencia. Dios se alegra tanto cuando agarras con estilo ese lápiz, haces el mejor margen y te esfuerzas para hacer así. Ahí desciende el fuego del Espíritu Santo. Yo sé que mucha gente dice, no, porque el fuego cae en la reunión. Bueno, pues ya estaremos mirando ahorita lo que dice la Escritura. Ahorita vamos a ver unos textos contundentes, así que caen de frente a lo que piensa la religión. Seguimos en el llamado, dice, velar por el bienestar físico y espiritual de los miembros de tu hogar. Por el bienestar físico, zapatos. Pero no tienen zapatos mis hijos porque es que la obra, pues no hay para los viajes. Y pues hay que esforzarnos, ¿no? Como hay quien ha llegado a quitarles leche a sus hijos porque dicen, bueno, pues ya no les voy a dar leche a mis hijos y que pues en estos días coman café porque pues los obreros necesitan ir, los misioneros necesitan ir aquí, ir allá. ¿Sí? Aguas. Velar por el bienestar físico y espiritual de los miembros del hogar. Ahí seguimos con esta tabla equivocada. Yo estoy equivocado con relación a lo que piensa la sociedad, no con relación a lo que es verdadero. En ese sentido digo que sigo con mi equivocación. Aquí estamos equivocándonos y tropezando, vez tras vez aquí. Sigue participar en actividades de tu casa sin importar cuáles sean. Cualquier actividad de apoyo, de ayuda, de servicio en tu casa. Oh, no. Es que lo bueno está en la congregación. Miren que hablar de predicar y de cosas en la congregación, eso no cuesta trabajo. Pero saben, ustedes, algunos me han dicho, hermano, Dios te da palabra para predicarnos. Dios te da gracia. Y quiero ser oportunista y decirte que mayor gracia he hallado en estas cosas sencillas, en poder ser una persona práctica, que a la vez, repito, no pretendo dejar mi trabajo, dejar de trabajar, porque el apóstol Pablo también trabajaba, siempre trabajó y se los dijo a todas las personas. Seguimos, participar en las actividades de tu casa, ya lo comentamos, ver por las necesidades del hogar, todo lo que se necesite en el hogar, en la casa, tener un mejor hogar cada vez, tener la casa en orden, dedicarle tiempo a tus hijos y esposa. Terminamos con este error y vamos con lo que es verdad. ¿Qué es lo verdadero? Lo que no es obra de Dios, no es obra de Dios, pero es bueno. No es tan espiritual. ¿Sí? Nos estamos equivocando. Y ahora, ¿qué es lo que piensa la gente? Para ellos todo el evangelio, todo es hacer obras de misericordia. Si no vas a con mucho respeto por las casas hogar, yo no tengo nada contra una casa hogar, pues repito, mi casa parece casa hogar,
realmente, ¿no? Y Dios lo sabe, y los que me conocen saben qué pienso acerca de esto, ¿sí? Esto no es obra de Dios, pero pues es bueno. No es tan espiritual, pero es bueno. ¿Qué? Hacer obras de misericordia. Dios mío, este predicador ya se cayó hasta el fondo. Porque dice que lo que no es obra de Dios, pero es bueno. Hacer obras de misericordia, grupos de evangelización, ser maestra de escuela dominical, asistir el domingo al culto. Si yo dijera así, escúchenlo, me linchan. Y peor en aquellos lugares en donde dicen, no hombre, es que es algo bien digno, es ser una maestra de escuela dominical. Y ser un hijo buen estudiante, ¿qué cosa es? ¿No es tan digno? No, claro que no. Pero son los conceptos equivocados que tenemos. Si yo dijese esto no es obra de Dios, pero es bueno, no es tan espiritual, o sea, estoy invirtiendo. No es tan espiritual ser maestra de escuela dominical, asistir el domingo al culto, asistir a veladas de oración. Sería yo una persona, un sacrílego, casi alguien que está faltando al respeto a las cosas de Dios. Ir a los hospitales, ayuno y oración. No, hombre, el ayuno y la oración. Perdónenme mi expresión, pero es bíblica. Si tú eres casado, Dios te aterriza en tu vivencia y tienes que mirar en tu hogar y hasta pedirle permiso a tu esposa para que no vas a tener relaciones sexuales estando en ayuno. ¿No lo has leído? No, claro que no, porque estás enamorado de tu rito. Porque para ti el ayuno, no vieja, déjame, yo soy aquí, mira, estás estorbándome aquí, yo estoy ayunando. Ya estás todo, discúlpame la expresión, pero atarantado, ya no piensas bien. Y yo sé que hay mucha gente que se va a enojar conmigo. Yo lo sé. El religioso, el desenfocado, el que no es humilde, el que no mira la palabra de Dios, el que no se acerca a la palabra de Dios como lo vamos a hacer ahorita. Ahorita voy a sustentar lo que he venido explicando con la palabra y quiero por parte de Dios dar descanso a todos aquellos que tienen un desenfoque en sus conceptos y que puedas tener un descanso en todas tus actividades ordinarias, entendiendo y creyendo que en ellas se deleita Dios. Escúchalo. Muchos dicen, es que Dios se deleita cuando toco la alabanza. No, querido. Dios se deleita cuando toco la alabanza y se deleita cuando veo a mi esposa que está, no sé, débil, enferma y lo que sea, y yo agarro, y si no tengo otra manera, yo agarro y prendo la lavadora y me pongo a lavar. Oh, mandilón. Bueno, puede ser. Y Dios no se deleita, o sea, ¿no encuentras deleite en eso? ¿No cae el fuego? No piensas que no cae el fuego porque tú tienes un desenfoque de lo que es fuego, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es que el estímulo ese de parte de Dios para tu vida. Vamos a orar, dicen algunos. Vamos a orar para que Dios los vaya y los respalde allá cuando van en las calles a predicar allá. También deberían hacer reuniones de oración y decirle, a ver, vamos a orar para que Dios dé deleite en el hogar, en todas las actividades ordinarias que se hacen, ¿sí? Estos son conceptos y así viven muchos, y muchos de los que me están escuchando, por eso se enojan cuando yo les digo, muchas personas, se los digo que me han reclamado varios, me han reclamado y me han dicho que yo enseño que no hay que orar o cosas así. No enseño eso, simplemente, pues lamentablemente me tocó litigar con una sociedad que está enamorada de los rituales más que de la vivencia cristiana. Voy a tomar 3 textos, algunos ya los conocen ustedes, bueno, pero no sin antes recordarles que la Escritura no hace esa división, ya lo dije hace rato. Dios no dice el servicio y la obra de Dios es predicar y orar y solamente eso, como lo haces tú o algunos de los que me están escuchando. Tan cierto es esto, que la Escritura, y lo dije en otro momento, solo lo quiero recordar para introducir en los demás textos, la vida de la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, Dios dice diferente de lo que es su llamado y el cristianismo y la vivencia cristiana. Dios no dice como nosotros. Dios dice como Él sabe que son las cosas. Y dice en su palabra en Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y si ustedes recuerdan, es una mujer
que prepara, habla acerca del cobijo para sus hijos, del cobijo. O sea, la escritura siempre nos lleva a lo que vivimos ordinariamente. No dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque la voz de la mujer es diferente a la del hombre, es más dulce, es más suave y canta muy bien. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque le ha sido dado el don de hablar, porque las mujeres hablan mucho y ella habla aquí y habla allá y corre, sube y baja y etcétera. O sea, no dice eso, sino se refiere a sus labores en el hogar, queridos. O sea que, y vamos entendiéndonos así de esta manera, la esencia del cristianismo tiene que ver con lo que eres en tu casa, en tu vida ordinaria, y tiene que ver no con lo que hiciste de 11 a 1 o a las 8 de la mañana que hayas llegado a la congre, así le llaman congre, de 8 a 2 de la tarde. Para ti eso es el servicio a Dios, pero para mí no, queridos. Para mí el servicio a Dios es saliendo de este lugar. Y ya quiten esos términos, hermanos. Saliendo, voy a servir a Dios. ¿Cómo lo voy a servir? Mira, si tú no crees que Dios derrama su Espíritu Santo, el gusto, la paz, la bendición en las actividades ordinarias de todos los días, en todos los espacios en donde estás, si tú no crees eso y que solo crees que cuando se toque la alabanza, que cuando tome el micrófono, que cuando los hermanos aquí hagan ruido, etcétera, ahí está el fuego, la bendición. Mira, estamos equivocados. Estamos equivocados. Lean Proverbios. Ahora, usted dirá, entonces no hay que venir a reuniones. No quiero decir eso. La reunión es un medio de gracia. Estoy batallando con los términos que hemos acuñado, con las ideas incorrectas que nos vayan a llevar a un lugar de derrota, que nos van a llevar a un lugar equivocado. La Biblia habla en Proverbios de la mujer virtuosa y la compara como nave de mercader. Una mujer que se prepara para ponerles los cobijos a sus hijos. Y la suma de su palabra es verdad. Dice, prepara ración, o sea, comida. La llaman, dice, bienaventurada. Sí, así se. Pero ahora de la mucha libertad que le dan a la mujer, están hasta las pastoras. Sí, sí les has oído. Pastora. Y ni siquiera ese término aplica en ese contexto bíblicamente, porque en la Biblia no hay pastoras. Hay pastores. Sí, pero pastoras no. La Biblia siempre nos dirige a lo sencillo, querido. Yo les dije un día, y no exagero, vi y leí respecto de un niñito de quizás 10 años, o no sé cuántos, no, pero era niño, y que era bien pingo, y narra su conversión. ¿Y sabes cuál fue su conversión? ¿Cuál eran las evidencias? Bueno, sí le gustaba leer la palabra, pero las evidencias es que antes no quería ir a recogerle la leña para su mamá. Así de sencillo. ¿Qué tiene que ver? Hijo, me espanta la religión a mí me espanta. A mí me espanta la distorsión. A mí me espanta cómo no podemos entender. Si tú piensas en el apóstol Pablo, tú piensas en una persona que cuando iba preso y lo llevaban y naufragó el barco y de repente llegaron a una isla llamada Malta y unos estaban allí, estaban prendiéndole fuego ahí porque estaba en llovizna. El apóstol, el grande, el que hacía milagros, fue y se puso a buscar leña. Cristo sirvió. Yo pienso que Cristo, antes de sus 30 años, era una persona que ayudaba, que servía, era un buen ciudadano, un buen carpintero, una persona ordinaria, que no separaba lo cotidiano de las cosas de Dios, como ahora dicen las cosas de Dios y el servicio a Dios. Y le colocamos un nivel, hablamos de niveles, ¿no? El nivel alto, ¿sí? Como tenemos en esta tabla comparativa, queridos. Lo que les puedo decir es que toda esta tabla comparativa es correcta. A quién le tocará, a cada quien le tocará priorizar. Pero debemos de quitar una frase de toda esta tabla comparativa. Una frase está equivocada. Aquí, ¿me pueden decir cuál es? Hay una frase equivocada y que si la quitamos todo es verdad. Exactamente. Está razonando. La frase equivocada es que le pongamos este título a cosas tan elevadas y dignas. ¿Cuál? Parte izquierda, parte derecha de la tabla. Lo que no es obra de Dios, pero es bueno. No es tan espiritual. ¿Qué es lo que no es obra de Dios?
esforzarte para hacer una comida digna, ¿no es obra de Dios? ¿No es tan espiritual? ¿No lo ve Dios? ¿No se goza Dios? ¿No te da el gusto y la gracia para hacerlo? Si quitamos este título, todo lo demás es verdad, en su debido orden y prioridad. Y el orden es, número 1, la obra de Dios y el servicio a Dios. Número 2, la parte derecha de nuestra tabla que dice y comienza: esforzarte por hacer una comida digna, salir con tu familia. Empezaríamos por ahí, por todo eso. Y en segundo término y en ese orden podríamos todo lo que viene después. Así sería la manera correcta, ¿sí? Ahora, estamos hablando que tengo muchas personas que rezongan y que dicen que no es correcto lo que estoy hablando. Ya les cité el texto que todos sabemos y que lo hemos estudiado mucho, de la mujer virtuosa que es alabada porque hace buenas comidas, porque les hace buenas ropas a sus hijos para que se protejan, ¿verdad? Fíjense cómo Dios en su palabra alaba lo ordinario. Y nosotros alabamos lo que se hace de 11 a 1. Dios alaba lo ordinario, lo que haces el lunes a las 6 de la mañana, 7, desde que te levantas. Lo alaba. La mujer se levantaba a las 10 de la mañana, la mujer se levanta de madrugada. ¿De qué te habla una persona responsable, verdad? Una persona previsora. Ahí cae el fuego del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos han escuchado ese término? ¡Que caiga el fuego! Pues sí, porque quieres que caiga el fuego cuando te largas allá a la calle y no has hecho las cosas que tienes que hacer. Estás en la plaza predicando. ¿De qué predicas? ¿De qué hablas? Ve a tu casa y cerciórate que estás haciendo lo correcto, que eres una persona íntegra, que eres una persona recta, que eres una persona que realmente tienes amor verdadero y tienes una vivencia verdadera y que no desenfocas las cosas. Y entonces sí te vas a predicar, lo cual es bueno también. La mujer virtuosa. No cité el texto porque ya se lo saben y porque en este estudio, porque este estudio es la tercera vez que lo doy. Y Dios lo puso en mi corazón. Y acuérdense que dije, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para nosotros es seguro. Y se los digo de una y de otra manera, porque a veces se quiere meter en nosotros la religión. Se quiere meter en nosotros la religión. ¿Sí? A una hermana en una ciudad que ya apenas me estará escuchando ahorita, que iban a convivir un momento los hermanos y dice, ya me voy. ¿Por qué te vas? Pues porque está mi esposa. Órale, está bien. Pues entendió que antes andaba de callejera nada más. Dice, voy a ver a mi esposo y le voy a hacer su comida. Órale. Ahí va a bajar el Espíritu Santo. No, pues la gente dice que eso no sucede. Pero les digo una cosa. Si ves a Dios de esta manera, te vas a dar cuenta que qué llenuras de su amor te va a dar cuando te abocas a hacer lo ordinario, porque Dios es amante de lo ordinario, en un contexto adecuado. ¿Sí? En un contexto adecuado. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 7 dice, manda también estas cosas para que sean ¿qué? Irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué estamos viendo? La conversión se determina no por la cantidad de predicación, oración, ayuno, etcétera, andar ahí en la calle. Se determina por lo que haces en tu casa. Aquí dice casa. Si primero no has visto por tu casa, eres peor que un incrédulo. O sea, a ver, ¿has visto un incrédulo? Sí, ¿quién es? El borracho que te apenas habla. ¿Lo has visto? Sí. Pues tú eres peor que él. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice, si alguno no provee para los suyos, y está hablando de un asunto material. Por eso en esta tabla comparativa, si ustedes la revisan, todo lo que está aquí en esta tabla comparativa embona perfectamente con lo que nos dice aquí la Escritura. Y deseo, queridos, que tengamos un acercamiento a Dios, pero de otra manera, ya no precisamente a través de lo que quise llamarlo por conveniencia, rituales. ¿Sí? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Mira, ¿qué es negar la fe? Muchos niegan la fe, queridos. Porque en serio se los digo, les di el testimonio de un hombre que me dijeron, ve a verlo, ve a ver a ese hombre porque está endemoniado, vete a liberarlo. Yo no me dedico a esas cosas, pero dije, pues voy a verlo, voy a liberarlo. Y lo vi al hombre y medio que temblaba, estaba flaco. Le digo, ¿qué te pasa? No, me siento atormentado. Ya platicando con él, resulta que su esposa lo mantenía, porque él tenía que predicar el evangelio.
desde ahí estás mal, muchacho. Desde ahí estás mal. ¿Cuántos y cuántos? Y he oído, de unos he sabido de frente que sí, se dedican a predicar y la que provee es la esposa. Fíjate, escucha, y es verdad, te los vas a encontrar. Si conoces personas así, pues hay que ayudarles. Se andan en la calle predicando aquí, predicando allá. Oye, pero la otra vez vi a tu esposa, a tus hijos, tu esposa dijo que no tenía para la leche. Y tú lo único que dijiste es: ten fe, mi amor, ten fe, mira, nosotros vamos a hacer la obra de Dios y Dios se ocupará de lo nuestro. No es así. Bueno, bíblicamente no es así. Dice: si alguno no provee para los suyos, si no se dedica, se aboca, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Entonces, vamos entendiendo que los términos que nos ha enseñado la religión, sí, vienen a palidecer cuando vemos lo que dice aquí la Escritura, en la manera en que lo colocan. Sí, queridos, para mí, y lo digo con sencillez, una persona que es servicial, que tiene un amor verdadero, un orden en su casa, una persona de testimonio, de honestidad, de integridad. Decimos en México: me quito el sombrero delante de una persona así. Si me pones una persona que me habla aquí del calendario gregoriano, de quién sabe qué tantos choros, discúlpeme la expresión, tantas cosas, son los más faltos en piedad, ¿sí? Que yo la obra, yo le he servido mucho a Dios. Yo, mi vida ha estado en el servicio a Dios. ¿Y qué pensamos en el servicio a Dios? Pues sí, este se dedicó a predicar, este se dedicó a hacer obras de misericordia, andaba ahí recogiendo niños en la calle, andaba haciendo esto, lo otro, aquello, y no tienen lo que Dios quiere que tengamos. Este texto es poderoso. Te habla de lo prioritario. Si no provees para los tuyos y mayormente para los de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Ahora ve lo que dice también aquí la Escritura en Tito 2, capítulo 2 dice: pero tú habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a predicar en las plazas, como saben hacer de comer para los hospitales, en donde la gente está allá afuera esperando y no tienen que comer, ¿verdad? Que les enseñe a desarrollar ministerios callejeros, cosas así. Queridos, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. ¿Y a quién? Y a sus hijos. Esto es doctrina y esto es enseñanza. Quien quiera ser cristiano y entender de la manera adecuada el cristianismo, sí, es de esta manera. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que Dios, queridos, nos enseñe a darle el enfoque correcto a la vivencia cristiana. Dice a ser prudentes, castas, cuidadosas ¿de qué? De su casa. Y esto incluye acá todos los puntos que estamos en la línea, en la hilera derecha de nuestra tabla comparativa, están sustentados aquí en la Escritura. ¿Sí? Dice: sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De aquí empiezo a introducir esta idea. Queridos, a veces hasta los que somos cristianos pensamos así: a Dios le gusta que yo le cante, sentí su presencia en la reunión. Y eso es cierto. Pero aquí dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Dice que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No quiere decir que en algún momento no van a hacer algo para Dios, acompañar al esposo y a predicar aquí y allá. O sea, yo no estoy diciendo eso. Por eso dije que esto es para personas pues, sensibles, humildes, ¿verdad? Dice: a esto hay que enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. ¿Sí? Colosenses capítulo 3. Un texto
bellísimo el que vas a leer ahorita. Ojalá en su debido contexto lo tengas siempre en tu mente. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Y alguien, por favor, ¿me puede decir qué dice el subtítulo de Colosenses capítulo 3 en el versículo 18? Deberes sociales. O sea, los deberes que tienen que ver con la sociedad, no con la iglesia. A ver, por eso les digo que me dijeran qué dice, porque no dice deberes de comportamiento en el recinto religioso. Llegar respetuosos a la hora, sentarse, arrodillarse, cosas así. Eso sería tus deberes en el lugar así, donde se congregas. Dice deberes sociales. O sea que la vida cristiana no es ajena a la sociedad y en la realidad no lo es así. Porque aunque te congregues todos los días, no creo que lo hagas como esos judíos radicales de allá porque te corren, la sociedad misma mexicana te va corriendo, va a ser como ellos. El ejemplo que les puse de aquellos religiosos que trabajan todo el día a costa de los impuestos, que estudian todo el día y oran todo el día a costa de los impuestos de otros que sí trabajan. ¿Sí? Pero imagínate. Dios no desprende el cristianismo de la realidad, de lo ordinario, de lo que tenemos que hacer a cada momento. Hay mucha gente, repito, ahórrenme palabras, muchas personas que dicen, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero cambiar. Sí les dije algo que fue verdad, que un joven que quería que estudiara en un instituto teológico. Y yo le dije, ¿sabes qué? Nos vemos en 3 meses. Vete a trabajar. Oiga, y traía una libreta, esta es forma francesa, la de él era profesional, una libretota, y varios escritos, yo leí algo. Me dice, pero no va a terminar de leer todo lo que aquí Dios me ha dado. Le digo, no vas a leer nada. Vete a trabajar. Es que iba en ayuno. Oye, no estás trabajando, ¿no? Entonces, ¿de qué va a vivir la persona? No, queridos, mira, si tú no ayunas o no has ayunado, es bueno hacerlo. Posteriormente se te podrá explicar por qué. Pero no te sientas menos si vienes con una ofrenda a Dios en este sentido de decirle, Dios, ya estuve en la reunión, pero mi ofrenda para ti va a ser lo que voy a hacer esta tarde con mis papás. Voy a estar con ellos. Se los digo esto sintiéndolo, pero antes no lo sentía así. Para mí era pérdida de tiempo. Porque yo hablo de mí en otro momento, decía, es que la obra de Dios es grande. A un servidor me invitaban a predicar muchísimo. Difícilmente ahora predicaría como antes. Y siempre, casi así, lunes predicar, martes predicar, miércoles predicar. Y puedo decir que Cristo se ha gozado conmigo escuchando, en poder hacer una labor como el poder estar con mi familia, viéndolos. Los disfruto. Pero llegó a haber momentos hasta con cargos de conciencia, siendo yo predicador y ya habiendo cumplido, de acuerdo a mis tiempos y demanda de parte de Dios, estar con esa incomodidad de decir, ¿no estaría siendo indolente? ¿No debiera yo de estar gritando en el parque? ¿No debiera yo de estar allá en una casa hogar? ¿No debiera yo aquí? ¿No debiera yo allá? Bueno, esos eran mis pensamientos. Pero el pensamiento de Dios, tanto como el hombre como a la mujer, te coloca primeramente y te arraiga en lo ordinario, comenzando en tu casa. El subtítulo dice deberes sociales de la vida nueva. Y comienza, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios.
Y todo lo que hagáis, escúchenlo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Porque venimos leyendo, dice, todo lo que hagáis. ¿Todo qué? A ver, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Todo qué? ¿Qué venimos leyendo? Va de nuevo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis áspero con ellas. A eso se refiere. Todo lo que hagáis, todo esto, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque dice, a Cristo el Señor servís. ¿Pero qué servicio? Aquí vamos a lo que decimos. Es que servir a Dios es predicar, es orar, es venir a la reunión. Eso es servir a Dios. Si alguien no vino porque está haciendo algo digno, porque está cuidando a un enfermo, está sirviendo a Dios. Porque aquí no habla de cosas de la calle. Aquí está hablando, si tú revisas todo el texto, es un texto bien hermoso, estimulante. Estimulante porque, queridos, nuestro Dios se alegra y se agrada, no precisamente cuando estás cantando, sino cuando estás en cada momento. Mira, si eres mujer y te levantaste temprano, primeramente no es la algazana floja, pero te levantaste a la hora adecuada, desde ahí ya estás agradando a Dios. Desde ahí ya Dios te está viendo y se está alegrando. Y tú piensas que solo se alegra cuando gritas en la calle y le dices a la gente, vengan al Señor. Y tú piensas que Él solo se alegra y te sientes hasta contenta y dices, o contento, y dices, Señor, te serví, vengo cansado. Mira, vengo cansado. Pero cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, porque piensas que solo Dios se alegra y se agrada de cuando estás en la calle predicando, lo cual en sí mismo no es malo. Pero se te olvida que Dios no es así. Tú has dividido las cosas en tu mente, pero Dios no las ha dividido, porque aquí empieza y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestro padre en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo que sujetarse, todo que obedecer, ser un buen ciudadano, ser un buen esposo, ser una buena esposa, todo eso hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Yo he escuchado en reuniones, a veces malamente, y decimos, hermanos, reunión de maestras de escuela dominical, reunión de fulanitos, aquí sirven en la iglesia. Tengan cuidado, hermanos, de cómo hacen el servicio, porque el servicio es para Dios. Pero solo lo encajonan a la iglesia. Yo diría, tengamos cuidado cómo vivimos con nuestros hijos y cómo nos comportamos en el trabajo, porque ese servicio es, ¿qué dice ahí? Para Dios. Curiosamente no está diciendo ni está hablando de veladas, de ayunos, lo cual en sí mismo no es malo, queridos. Pero yo quiero dejar una idea central, o he dado varias, pero una de las ideas que quiero que se quede bien presente es que, queridos, Dios se alegra en los detalles de nuestra vida. Y tú esperas el domingo para decir, Dios, te alegraste de que vine a verte. ¿Cuántos dicen, yo voy a la casa de Dios? Lo cual en sí mismo es cierto, pero no tan cierto en este contexto. No es tan cierto. Yo voy ahí a obedecerle y ya vine a servirte, Señor, ya me voy. No, querido. Saliendo de este lugar, ¿saben a dónde voy? Voy a servir a Dios. Si hay algún pendiente que tenga con mis hijos de la semana, voy a servir a Dios. Eso es servir a Dios, escuchen. Y esas madres que dicen, yo quiero que cuando mi hijo sea grande sirva a Dios. Oiga, está usted equivocada. Servir a Dios es que le enseña al niño a obedecer desde chico. Es que si tiene, o ya es un jovencito de 13 años, y es el vanidoso, aquel que, mami, yo quiero tocar la alabanza, quiero tocar la alabanza. Está bien si quiere aprender a tocar guitarra, pero, hijo, te voy a enseñar el valor de tocar la guitarra. Mira, el tocar la guitarra es bonito porque para Dios es la alabanza, pero no es menos importante de que ayudes a tu papá. Todos los días entras ahí y no te importa si está barrido o no. Tú no entiendes lo que es
realmente la esencia del cristianismo. Aclaro esto que estoy predicando, no, hombre. No, yo sé que hay críticas, yo sé que la gente va a decir eso no es cierto, hay que predicar, hay que darlo todo por Cristo, hay que ir para acá y para allá. Pero les digo una cosa, las almas las gana Dios. Y aunque la iglesia de los Hechos, hablo del libro de los Hechos, era una iglesia de oración. Dice la Escritura que ellos alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. O sea, tenían favor con todo el pueblo, es decir, que la gente miraba sus testimonios y conductas. Y en ese sentido tenían favor con todo el pueblo. Y derivado de ese testimonio, dice la Escritura, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y yo he visto cómo Dios añade a la iglesia, porque Él es grande y misericordioso, al ver que la iglesia entiende que las cosas espirituales también son las ordinarias. Todo es espiritual, todo. Por eso dice, todo lo que hagas, y no se refiere al trabajito de escuelita dominical. Dice, todo lo que hagas, y no se refiere a acomodar una bocina o predicar en la calle. Todo lo que hagas, en cuanto a tu manera de ser y conducta, hazlo de corazón, dice. ¿Como para quién? Como para el Señor. O sea, en otras palabras, es para el Señor. Miren, si ven las cosas de otra manera, ¿cuánto entristeciste a Dios, mujer, con descuidar tu casa? Ya lo leímos. O varón, con descuidar tu casa. Entristeciste a Dios porque Él te vio. Dice que esas cosas las debimos de haber hecho como para el Señor. ¿Le tienes que poner más seriedad a lo que pidió el pastor? ¿O en el lugar de reunión? Más seriedad que a las cosas otras que son cotidianas. Vas a encontrar, queridos, o podemos y debemos encontrar a Dios en todo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, queridos, habla esa palabra servicio, servicio a Dios. Nosotros estamos sirviendo a Dios, sirviendo al Rey de los cielos, al Rey eterno. Nosotros lo estamos sirviendo. Y siéntete contento si ahorraste para unos zapatitos para tu hijo que ya los tenía bien rotos. Y de repente te tocó la puerta ahí la religión, pues tu hijo no tiene, y has dado, has cumplido, y tu hijo no tiene, y dices, pues voy, no te sientas mal porque alguien te diga, no, pues es que hay un lugar en donde el predicador no tiene para comer. Híjole, Dios le va a demandar a cada quien. No sé por qué no tenga para comer ese predicador. O el misionero, etcétera. Hay que ver de otra manera una misión, queridos. En relación a la prioridad. En relación. O sea, siéntete contento de decir Dios. O no sé si lo has hecho así. Una vez leí un escrito de una persona, antes cuando leía mucho, otros libros, que decía, pues es que para obedecer a Dios no tienes que estar pensando precisamente en que cada cosa que haces es para Él. Él decía así. Y dije, sí es cierto, pues no hay que estar pensando. Pero no es así. Realmente, como dice aquí la Escritura, lo que hagas y todo lo que hagas de palabra, de pensamiento es para la gloria de Dios también. Todo lo que tú hagas debe de ser con la conciencia de que en eso Dios se agrada. Entonces aquí va a cambiar nuestra mentalidad. Porque vuelvo al punto, cuando llegamos aquí decimos, vengo a servir a Dios y esto es para Dios. Todo lo que hagas, dice ahí, todo, pero todo, entiende una cosa, debe de ser para Dios, porque a Él estás sirviendo. Si una persona dice, hay personas que dicen, es que yo no le sirvo en nada a Dios. Y son mujeres responsables, y son mujeres entregadas a su familia, a su casa, ¿sí? Y si no estoy sirviendo en nada, ¿por qué? Por el concepto. Hay un concepto incorrecto. Así pues, yo quiero decirles una cosa. Espero no haber creado mucha, porque sí hay algo de polémica.
Espero no haber creado mucha polémica en este estudio, pero veo un mal y la gente necesita enfocarse y entender cuánto deleite tiene Cristo. No precisamente en que estés en una casa hogar o evangelizando en la calle, sino cuánto gusto le da verte cuidar a la esposa e hijos que Él te dio. Cuánto gusto le da que te ve y conoce tus pensamientos y sabe que tú lo haces para Él porque a Él lo estás, leímos ahí, sirviendo. O sea que no se le sirve nada más en la iglesia o en otras actividades. ¿Sí? Y miren que estoy de acuerdo en escuelitas dominical y todo eso, estoy de acuerdo. Pero bueno, para el que quiera discutir no faltará alguna argumentación de lo que he dicho. Pero Dios sabe por qué estamos dando este estudio y deseo que sea para bien para cada uno. Vamos a dar gracias a Dios para así terminar y retirarnos. Gracias Dios porque nos das la oportunidad de estar delante de ti. Vivimos rodeados de religión y religiosos, de conceptos que parecen verdad, pero en esencia son mentira. De conceptos que se presentan como una opción a seguir y que finalmente nos llevan a un camino equivocado. Una de las cosas, Padre, que deseo que la gente entienda es el deleite que tú tienes al verlos en lo ordinario y cotidiano, al ver a cada persona en su trabajo, en su casa, al verlos cómo planean lo económico para bendecir a su familia. Padre, eso es lo importante, Señor. Ayuda a cada uno y que todo lo que hagamos sea para ti, Señor, pensando en ti siempre, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús.